Siguiente, por favor. Y bueno, como mencionábamos, en cuanto a su función principal, pues es la termorregulación. ¿Por qué? Porque pues esta se va a encargar de una vasodilatación cutánea, lo que va a aumentar el flujo sanguíneo hacia la superficie y pues esto favorece la pérdida de calor por radiación, por convección o evaporación del sudor. Como les mencionaba un poquito de las características fisiológicas importantes, pues en el reposo puede recibir alrededor de medio litro por minuto, pero en condiciones de calor extremo puede aumentar hasta 7 u 8 litros por, 7, 8 litros por minuto y así se va a encargar de mantener una baja extracción de oxígeno, ya que pues, la función principal no es metabólica, sino esta, la función térmica, que pues bueno, al ocurrir esa vasodilatación va a aumentar el flujo, entonces eso va a ayudarnos como favorecimiento en esta pérdida del calor y así va a ayudarnos a mantener un equilibrio. Y bueno, pues en cuanto a frío, va a ocurrir la vasoconstricción intensa. Así nos va a ayudar a disminuir el flujo sanguíneo y a su vez, pues ya se van a conservar las reservas de calor. Y pues ahí puse una pequeña imagen que es solamente referencia. Igual, aquí, por ejemplo, en esa imagen que les coloqué, pues es un ejemplo de cuando hay un golpe de calor, que pues bueno, ocurre la vasodilatación, como ya lo expliqué, y esto nos va a ayudar a el aumento del flujo sanguíneo hacia la superficie. Y pues esto favorece la pérdida de calor por la radiación o así, en situaciones de este tipo. Y pues bueno, se va a incrementar frecuencia cardíaca, igual, pero solo es una imagen de ejemplo. Siguiente, por favor. Bueno, pues en cuanto a la regulación del flujo cutáneo, pues vamos a tener aquí el control nervioso, que es el principal, y pues como reconocemos, pues va a predominar el sistema nervioso simpático. Y bueno, pues en el frío, el simpático libera lo que es noradrenalina y produce una vasoconstricción. En cambio, cuando es calor, se inhibe el tono vasoconstrictor y así nos va a activar la sudoración, que es el mecanismo correcto. Entonces, así, pues el centro regulador de esta respuesta, pues es el hipotálamo y, bueno, especialmente el hipotálamo anterior, que es el que se encarga de actuar como un centro, un filtro termorregulador. Igual también tenemos pues la regulación local, que pues tenemos en cuanto a los factores, temperatura local, los metabolitos, el óxido nítrico, así como a su vez, pues lo que mencionaba, el control central, que es el hipotálamo, pero bueno, dejo aparte la regulación local, porque esta pues va dependiendo de los factores, que podríamos hablar de algo que no es superficial, sino de la parte interna. Y bueno, pues, ok. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los aspectos clínicos importantes. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, por ahí puse en shock. En estados de shock, pues va a ocurrir una vasoconstricción cutánea, lo que nos explica la piel fría y pálida. Y en la fiebre, pues inicialmente hay vasoconstricción, lo que produce pues escalofríos. Y cuando la temperatura baja, ocurre vasodilatación y sudoración. Y bueno, también otro ejemplito es que en el fenómeno de Raynaud, pues hay vasoespasmos exagerados en los dedos con cambios de coloración. Entonces, este es blanco, azul a rojo y son algunos pues, de los eventos importantes clínicos que podrían aparecer o de los que incluso podrían llegar a atención primaria y que debemos de tomar en cuenta. Y bueno, pues, para terminar, pues la circulación cutánea pues este es un sistema altamente dinámico y pues su función principal es la termorregulación. Pues este está fuertemente controlada por el sistema nervioso simpático y puede modificar de manera importante el flujo sanguíneo para conservar así pues el calor según las necesidades del organismo. Ahora sí que nos va a ayudar en la compensación, ya sea en calor o en frío, para mantener un adecuado equilibrio y así poder regular en las mejores condiciones. Y bueno, pues es todo de la parte de circulación cutánea.
Sí, aunque pareciera así como que muy cortito lo que explicó su compañera, pues prácticamente ella dijo, ¿no? ¿Para qué funciona? La piel, pues nosotros sabemos que su principal función, pues es la termorregulación, ¿no? Y al final de cuentas, pues también nos protege, ¿no? De muchos microorganismos. O es como nuestra principal barrera, ¿no? De entrada. Entonces, nosotros sabemos que cuando un paciente presenta coloración pálida, que presenta la piel fría, pues son signos tempranos de shock. Porque entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente, a pesar de que su compañera lo dice, pues sí, en el calor, pues sí aumenta, ¿no? Esa circulación que le llega a la piel, pues en realidad en el estado de choque, pues la piel no es prioritaria, ¿no? Entonces ya lo habíamos dicho en su momento, los prioritarios es corazón, cerebro, riñones, ¿no? Entonces, obviamente, pues se le va a disminuir ese flujo sanguíneo a nivel de la piel y entonces vamos a empezar a presentar hipotermia. Y pues bien, como lo describe, hay algunos fenómenos donde existen alteraciones también en los capilares de la piel, ¿no? Como es el fenómeno de Raynaud. Yo andaba buscándoles una imagen porque yo tengo fenómeno de Raynaud. Y entonces cuando se me ponen las manos muy frías o los cambios son bruscos de temperatura, se nota como mis capilares se ponen, pues les deja, se obstruye pues ese flujo sanguíneo y se me ve muy chistoso como son dos dedos blancos y los otros están rositas, pero no la encontré. Ya luego si se las encuentro se las mando para que vean. Y pues son fenómenos prácticamente pues mediados por complemento, mediados por inmunocomplejos y obstruyen los capilares de los dedos y entonces hacen que se cambien la coloración de los de las manos. Pero sí, en realidad está cortito, pero pues también obviamente, como ya lo vieron, todo tiene su función. Entonces ahí mantener toda esta relación de la circulación cutánea, pues entonces se resume al final de cuentas, pues en que exista este fenómeno de termorregulación y que nosotros tengamos la capacidad de que si hace mucho calor, sudemos y que si hace mucho frío, haya vasoconstricción, ¿no? Entonces, ya ahora sí, si quieren continuar. Bueno, ahora pasamos a la circulación renal. Este, Aquí pues va a ser lo más breve posible porque pues al meternos con circulación renal también se tiene que mencionar todo el proceso de filtrado y prácticamente explicar qué es lo que hace el riñón. Entonces, pues nos vamos a ir un poco por encima. Primero, para empezar, hay que conocer pues de dónde viene toda la sangre que llega al riñón. Toda proviene de la arteria renal, la cual es una rama directa de la aorta abdominal. Esta, pues se va a dividir en arterias segmentarias, las cuales van a dividir quirúrgicamente al riñón. Tenemos la segmentaria anterosuperior, segmentaria anteroinferior, segmentaria superior, segmentaria inferior. Después tenemos lo que viene siendo todo el sistema de arterias arcuatas o arterias arqueadas y las arterias interlobares. Eh, Como se puede observar, el riñón la verdad tiene una irrigación muy abundante. De hecho, el riñón pues, representa aproximadamente un 21% del gasto cardíaco en adultos en estado normal, que eso es aproximadamente un litro 200 de sangre por minuto. La que sigue, por favor, Estrellita. Bueno, y ya una vez que pues pasa por todo este sistema sanguíneo, esto va a llegar a irrigar a la nefrona. También aquí cabe aclarar que la especialidad o lo que caracteriza al riñón en cuanto a su circulación es que es el único órgano que contiene capilares, los cuales son arteria-arteria. ¿Qué quiere decir esto? Como sabemos, en el cuerpo, pues tenemos los capilares, que son los vasos sanguíneos más pequeños, en los cuales se hace el intercambio de sangre arterial a sangre venosa. Sin embargo, en el riñón, estos capilares, o en ciertas partes de la nefrona, específicamente en el glomérulo, estos capilares básicamente pues son continuos. ¿Qué quiere decir esto? Después de una arteria va a otra arteria. ¿Esto por qué es? Bueno, pues porque el riñón
en su proceso de filtración, pues interviene directamente con la sangre y en lugar de retirar todos los desechos como si fuera sangre venosa, retira los desechos, pero sin embargo vuelve a reabsorber la sangre y mantiene todas las proteínas y parte de los nutrientes que pues, el cuerpo quiere retener, principalmente proteínas y líquido. Por eso es que en estos capilares inmediatamente es arteria-arteria, ya después pasa a ser vena. Y pues este proceso circulatorio depende muchísimo del tipo de nefrona que es, ya que como podemos recordar, hay dos tipos de nefronas. Tenemos las nefronas corticales y las yuxtaglomerulares, las cuales tienen pues cada una su función especial o su función característica, por así decirlo. Y pues esto se ve reflejado en el tipo de circulación que tiene. La siguiente, por favor, Tan- Estrellita. Prácticamente lo que dice su compañero, pues así como muy resumido, pues es que en el riñón, pues se necesita una presión alta y un control fino para poder filtrar el plasma. Entonces, el riñón no es nada más como de que haga una sola chamba, al final de cuentas, su función principal es filtrar la sangre, ¿no? Para que entonces se eliminen los desechos. Entonces, necesita mantener una presión alta de manera hidrostática, una presión alta hidrostática, ¿sale? Entonces, si después del capilar existiera una vena en vez de una arteria aquí en el riñón, la presión caería mucho y entonces no habría suficiente fuerza para filtrar los desechos de la sangre, ¿sale? Es como poner una llave parcialmente cerrada a la salida para mantener como la presión dentro del sistema. Entonces es como una regulación muy fina en específico que tiene la nefrona. Así como decíamos, ¿no? Por ejemplo, que en el corazón hay una arteria que lleva sangre desoxigenada y una vena que lleva sangre oxigenada, pues más o menos aquí también tiene como sus puntos finos el riñón, ¿no? Y entonces aquí tenemos arteriolas aferentes y eferentes, que como bien dice ya su compañero, ya ahorita creo que lo va a explicar, pues no nos podemos meter tanto porque si no, en riñón nos llevaríamos como 3 clases. Pero bueno, ahora sí, ya si quieres continuar, doctor. Gracias, doctora. Bueno, aquí hay algunos términos para, pues en el momento que estudien, como que les quede más clarito, pero pues vamos a intentar explicarlo con la imagen. La siguiente, Estrellita, por favor. Bueno, aquí tenemos la imagen de un glomérulo como tal, que es pues prácticamente la unidad funcional de la nefrona. Aquí es donde se lleva todo el intercambio, toda la filtración de los desechos de la sangre. Y como mencionaba la doctora, la particularidad también del riñón y la razón pues de los capilares que previamente explicamos es que el riñón, específicamente en los glomérulos, tiene una presión muy alta, aproximadamente de 60 milímetros de mercurio. ¿Cómo es que se da esto? Bueno, si podemos observar, creo que aquí no puedo señalar, no, pero bueno, si podemos observar, tenemos dos arterias que entran al glomérulo, que son como esos espaguetis rojos que entran a la bolita amarilla. Gracias. Tenemos la arteriola aferente y la arteriola eferente. La arteriola aferente es el punto de entrada de la sangre hacia el glomérulo. Esta proviene directamente de las arterias interlobulares. Esta tiene la particularidad de ser una arteria ancha y corta, ya que pues por aquí llega toda la sangre con una presión inmensa. Y una vez que pasa la arteriola inferente, entra como tal al glomérulo. En el glomérulo está pues el resto del conducto sanguíneo, por así decirlo, dentro pues ya de esta bolsita, por así decirlo. Y esta zona es específicamente para perder líquido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues porque por aquí entra la sangre y pues se va a expulsar la mayor cantidad de líquido, incluyendo sus desechos, que se pueda. Dentro de esta capsulita, pues ya la presión es constante, es de 60 milímetros de mercurio, como hemos comentado, y después de que estos capilares pasan por este glomérulo, van a salir por la arteriola eferente.
En la arteriola eferente tiene la particularidad de que es mucho más estrecha que la aferente. ¿Esto por qué? Porque esta arteriola funciona como un tipo de bomba. O sea, la sangre entra con mucha presión, pero como esta arteriola eferente es un poco más estrecha, mantiene esa presión impidiendo un poco el paso de la sangre que va pasando. O sea que básicamente llega la sangre muy fuerte, en la capsulita o en el glomérulo se va perdiendo un poco de esa presión en lo que se lleva a cabo el filtrado, pero al llegar a la arteriola eferente vuelve a tomar esa presión, ya que como es una arteria mucho más chiquita, pues le cuesta más trabajo a la sangre pasar. Pues son principios de hidráulica. Entonces, pues sí es algo complejo de intentar explicar. Y pues una vez que sale de esta arteriola eferente, pues ya lleva a cabo su proceso de desecho, por así decirlo, en los capilares peritubulares, los cuales rodean a los túbulos colectores del riñón. Y aquí la presión baja drásticamente de 60 a 13 milímetros de mercurio. En esta zona, lo que se busca es recuperar todo el agua y los nutrientes que se filtraron, pero que se intentan recuperar. La que sigue, Estrellita, por favor. Y ya yéndonos más hacia la fisiología como tal, en lugar de la anatomía, vamos a explicar cómo se lleva a cabo el intercambio de esta sangre y pues todo el proceso que pasa dentro del glomérulo de una manera muy, muy generalizada. Para entender este proceso hay que ubicar que existen tres fuerzas de presión principales: la presión hidrostática glomerular, la presión coloidosmótica y la presión propia de la cápsula de Bowman. La presión hidrostática glomerular es la fuerza de la sangre que golpea las paredes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, recordemos que la sangre entra a 60 milímetros de mercurio. Como esta presión es realmente muy alta para los capilares, va a permitir o va a fomentar que la sangre como que se salga de los capilares a la cápsula de Bowman, al glomérulo y a todo eso. Entonces, debido a la presión alta, se sale la sangre. Sin embargo, si dejamos esta sangre fuera o si solo fuera la presión hacia afuera, pues realmente todo se saldría. O sea, sería un verdadero problema porque pues no podría como tal pasar la sangre por ahí. Es aquí donde entran las otras dos presiones, la presión coloidosmótica y la presión de la cápsula de Bowman. La presión coloidosmótica es prácticamente la presión que ejercen ciertas proteínas como la albúmina, ya que debido a que son demasiado grandes, estas, aunque estén sometidas a una presión muy alta, no pueden salir por los pequeños hoyitos del capilar. Por lo tanto, se quedan adentro del capilar y, curiosamente, estas proteínas tienen carga. Esta carga actúa como imán. Entonces, estas proteínas que actúan como imanes retienen cierto líquido. Es como si estas proteínas chuparan parte del líquido que se sale. Y este líquido que chupan es principalmente agua, no son los desechos, debido a la carga que tiene. Esta presión de succión o presión coloidosmótica es de 32 milímetros de mercurio. Y la siguiente presión es la presión de la cápsula de Bowman. Esta presión es la presión que ejerce el desecho de la sangre o del líquido ya filtrado. Hay que recordar que el glomérulo es un espacio muy, muy pequeño. Entonces, mientras más se va llenando de desecho, en lo que este desecho pasa por los túbulos colectores, se genera una presión dentro del glomérulo. Esta presión también ejerce una fuerza de succión, o más bien como una fuerza de barrera, que impide que más desecho siga saliendo. Y esta presión es un poco más ligera, es de 18 milímetros de mercurio. Estas presiones pues pueden variar en 2, 3 milímetros de mercurio dependiendo de la literatura. Aquí en la imagen, por ejemplo, aparece de 15 y de 30.
Y básicamente, o lo que se busca al final, es tener una presión constante, una presión neta. Y esta normalmente va a rondar por los 10 milímetros de mercurio. Esto siempre es lo que se va a buscar. Y se va a intentar mantener de la manera más estable posible. La que sigue, Estrellita, por favor. Bueno, y aquí está lo que hablábamos, los tipos de presiones. Y la primera es la presión glomerular, la segunda es la coloidosmótica y la tercera es la de la cápsula de Baum, buscando una presión neta de ultrafiltración o una presión final de 10 milímetros de mercurio. La que sigue, Estrellita, por favor. Bueno, para, para el siguiente tema o la siguiente parte de la circulación renal, vamos a ver o vamos a intentar entender la manera en la que el riñón intenta mantener esta presión constante, ya que como sabemos, pues la presión arterial media de una persona va cambiando constantemente. Si hace ejercicio puede subir a, no sé, 130, si está en reposo, está dormido, puede bajar a 80. Entonces, por mucho que la presión arterial media de una persona suba o baje, la presión renal debe de mantenerse prácticamente sin cambios o con cambios muy pequeños para que no haya ningún problema en la filtración ni en la acumulación de desechos. Si puedes regresarte unas tres diapositivas, Estrellita, por favor. Otra, esa, mira. No, la que sigue. La que sigue, esa. Entonces, regresamos a la anatomía de nuestro glomérulo como tal. El primer mecanismo por el cual se puede regular la presión arterial del riñón es por un mecanismo meramente muscular. La arteriola aferente, además de todas las características que ya vimos, también tiene una peculiaridad que es tiene como ciertos receptores al estiramiento. Si la presión arterial sube y estira las paredes de la arteriola eferente, esta arteriola inmediatamente busca contraerse. Entonces, es, eh, es un tipo de regulación como si fuera una llave de drenaje. Si siente que va mucha presión, se cierra poquito. Si siente que llega muy poca presión, se abre poquito. Y esto es meramente muscular, es meramente por puro reflejo. Entonces es algo, pues sí, es algo muy único, ya que mediante pues su propia anatomía puede regularse ella solita. Otro mecanismo que pues no está de más mencionar es que en lugar de que sea simplemente un reflejo muscular, es que sea un reflejo químico. Como podemos ver, en la arteriola deferente tenemos un contacto. No sé si me puedes ayudar ahí a señalar, Estrellita. Al ladito de la arteriola deferente tenemos una como tipo vena. Ajá. Ahí tenemos marcadas unas células como con un azulito más oscuro. Esas. Esas células se llaman células de la mácula densa. Se encuentran al final ya de la nefrona, pero están en contacto directo con la arteriola eferente. Estas células sirven como un sensor químico. ¿Y qué es lo que detectan? Estos detectan sodio. Sodio en su forma de cloruro de sodio. Si detectan mucho sodio, se interpreta como una filtración demasiado rápida. ¿Qué quiere decir esto? Que está entrando mucha sangre y está forzando mucho el glomérulo. Entonces, al detectar este aumento de sodio, estas células liberan adenosina por una ruta metabólica que la verdad no pienso abordar porque es algo complicado, pero prácticamente liberan adenosina. Esta adenosina es captada por receptores en la arteriola aferente.
Entonces, esto ocasiona que la arteriola se contraiga, que entre menos sangre al glomérulo y que por lo tanto la filtración vuelva a un estado normal. Estos dos tipos de regulación se dan en estados normales, en el cual la persona está bien, está sana, no tiene ningún problema. Pero, ¿qué pasa cuando hay algún problema? Cuando tenemos una hemorragia muy grande, o hay alguna enfermedad o alguna patología presente. Es muy normal escuchar o ver que uno de los principales problemas cuando hay enfermedades muy avanzadas es que los riñones empiezan a fallar. ¿Pero por qué? Bueno, a nivel circulatorio es porque se intenta sacar o utilizar la sangre que hay en el riñón para salvar órganos más vitales como el corazón o el cerebro. Cuando este escenario se presenta, la regulación es diferente. Esta regulación se va a ver principalmente llevada a cabo por el sistema simpático. Cuando tenemos un estrés muy severo, este sistema ocasiona el cierre forzoso de la arteriola aferente casi por completo. Esto fomenta o hace que el riñón empiece a guardar líquido, debido a que se detiene por un momento el sistema de filtración y todo ese líquido se guarda para no liberar el líquido y estar preparado pues para lo que se venga, si es que sigue el problema. Y también se puede regular en casos extremos por medio de hormonas, específicamente de la angiotensina 2. Esta se libera cuando la presión baja, cuando se siente o el cuerpo nota que le falta sangre, le falta presión sanguínea. La angiotensina 2, en lugar de cerrar la arteriola aferente, va a cerrar la eferente. Como ya habíamos comentado, la arteriola eferente funciona como una tipo bomba y mientras más cerrada esté, más va a concentrar la presión dentro del glomérulo. Por lo tanto, cuando hay un problema de falta de presión sanguínea, esta arteriola se cierra inmediatamente para intentar mantener muy forzosamente la presión glomerular, la de que ya habíamos comentado, 60 milímetros de mercurio o 50, depende de la literatura. La que sigue, ahora sí las que siguen estrictas. Bueno, eso fue lo que comentamos. Y no está de más también mencionar otro tipo de regulación neurohumoral. Pues prácticamente es lo que estábamos comentando, que es las hormonas. Ya mencionamos la angiotensina 2, que es parte de el sistema renina-angiotensina, y también tenemos las prostaglandinas. Estas prostaglandinas se van a encargar de la vasoconstricción simpática. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente van a ocasionar que en un caso extremo, o en un caso donde no haya demasiada presión, no se constriñe por completo la arteriola aferente, ya que pues si tapamos por completo la arteriola aferente vamos a ocasionar una isquemia de la nefrona, no le va a llegar la sangre suficiente, que aunque de toda la sangre que le llega, el litro 200 que le llega al riñón, utilice muy poca para su funcionamiento. Obviamente si se le corta la circulación, pues como cualquier órgano se va a quedar sin oxígeno y pues se va a morir, ¿no? Y también, pues lo que ya habíamos comentado del sistema simpático, nada más para hacer la aclaración, que es mediante la norepinefrina, debido a que los receptores que se presentan son receptores alfa-adrenérgicos. Esto ocasiona pues la vasoconstricción de la que ya habíamos comentado, con la finalidad de derivar la sangre que le llega al riñón
órganos vitales como cerebro y corazón. La que sigue, Estrellita. Y bueno, de circulación renal sería todo. Ahora vamos a pasar a pues la circulación musculoesquelética. Específicamente nos enfocamos en la muscular, ya que pues es también de es compleja, la verdad. No, uno no esperaría que fuera tan compleja y pues depende también mucho del músculo en el cual se esté abordando. Sin embargo, pues la teoría o la idea general es la misma en todo el sistema muscular. Entonces, empezando por las especificaciones del sistema circulatorio dentro del músculo. Bueno, como en la mayoría del cuerpo, pues le llega vena, le llega arteria, luego arteriolas y luego se va a los capilares. Aquí tenemos la especificidad de que estas arterias grandes que corren por el músculo, al dividirse en arteriolas, se pueden catalogar como arteriolas de resistencia, ya que tienen un músculo liso bastante grueso. ¿Esto por qué? Bueno, pues el músculo, al estar en constante movimiento, va a someter a presiones muy altas a las arteriolas. Casi las aprieta, las cierra mecánicamente. Por lo tanto, es necesario que tengan esta amortiguación de músculo liso y tengan esta capacidad de abrirse y cerrarse dependiendo del movimiento del músculo. Y siguiendo con la misma idea, además de estas arteriolas, los capilares específicamente de los músculos, aunque son normales, no son como el del riñón que es arteria-arteria, aquí sí son arteria-vena, tienen la característica de ser o de tener una física tortuosa. ¿Qué quiere decir esto? Significa que corren o funcionan como ligas o como resortes. Debido a que corren alrededor de las fibras musculares, cuando una fibra se expande o se contrae, los capilares deben ser capaces de hacer lo mismo pues para no tronarse. Entonces, pues tienen esta característica que pueden expandirse y contraerse junto con el músculo. Justo antes de entrar a los capilares, creo que en la imagen no se ve, pero tenemos esfínteres precapilares. Estos esfínteres básicamente funcionan para ahorrar sangre, por así decirlo. El músculo realmente ocupa muy poca sangre cuando está en reposo. Ahorita vamos a ver una gráfica que nos va a decir aproximadamente cuánto, perdón. Y prácticamente el 90% de los capilares, cuando el músculo está en reposo o está en tono basal, están cerrados, por lo que podemos darnos una idea que nuestro músculo no está en su máxima capacidad durante todo el tiempo. Sin embargo, cuando empieza el ejercicio, pues empieza una etapa de reclutamiento que ocasiona que esto se abra todo y llegue mucho más flujo sanguíneo. Pero eso lo vamos a ver en unos momentos. Mientras que el sistema venoso del músculo, su peculiaridad es que tienen válvulas que solo abren hacia arriba, además de que el sistema venoso del músculo puede llegar a ser o normalmente es muy profundo y funciona también junto con las contracciones musculares, ya que al momento de apretar o de contraer el músculo, estas vénulas, estas venas profundas se aprietan y fomentan un retorno sanguíneo mucho más fuerte y mucho más rápido. Es por eso, por ejemplo, que le dicen mucho a la gente mayor de camina, para que te ayude a controlar tus problemas de hipertensión o no sé. Es por lo mismo. El músculo, pues, te ayuda mucho a controlar tu sistema circulatorio, te ayuda mucho a controlar tu retorno venoso, debido a que mientras más contraigas, menos esfuerzo va a hacer el corazón para retornar la sangre hacia él.
te digo, pues como son en extremidades normalmente, es cuando nos estamos refiriendo a, pues, a este sistema, pues le cuesta mucho más trabajo a la sangre regresar. Por eso es necesario que haya movimiento para que no haya tantos problemas con el retorno venoso. Este, y pues otra patología que se puede ver presentada debido a una falla de este retorno venoso, pues son las que ya con las que todos conocemos como varices, que es básicamente problemas con este sistema circulatorio. La que sigue, Estrellita, por favor. Bueno, aquí está lo que mencionábamos. Si se puede observar en la tablita, estamos viendo cuánta sangre entra, tanto al músculo como al hueso en estado de reposo y en estado de movimiento. En reposo, el músculo utiliza de 1 a 4 mililitros de sangre, por cada 100 gramos por minuto. O sea, esto quiere decir que pues el músculo ocupa menos que una jeringa de sangre, cuando está en reposo. Sin embargo, cuando eh, está en ejercicio o está siendo estresado, por así decirlo, puede llegar a utilizar hasta 400 mililitros de sangre. Es decir, que puede haber un aumento de hasta 100 veces de la sangre que se utiliza. Entonces, pues, es una peculiaridad que realmente ayuda mucho al cuerpo a ahorrar sangre cuando se necesita y a utilizar el máximo potencial del sistema muscular cuando es necesario. El que sigue, por favor. Bueno, ahora sí pasamos como tal a el proceso que se lleva a cabo. No encontré imágenes que lo ilustraran de la mejor manera, pero pues lo vamos a explicar de a poco. Primero nos vamos con el estado de reposo. Pues se da cuando pues, todos estamos sentados, estamos acostados, no estamos moviendo, no nos estamos moviendo ni exigiendo mucho, y por lo tanto pues no vamos a ocupar tanto volumen sanguíneo. Se va a ver mediado por el sistema simpático, específicamente por la norepinefrina. Esta norepinefrina se va a unir a receptores alfa 1 adrenérgicos, que como ya vimos en el sistema renal, estos receptores pues permiten la vasoconstricción. Por lo tanto, mientras siga llegando esta norepinefrina, las arteriolas se van a mantener contraídas, casi tapadas. Esto va a ocasionar el flujo sanguíneo tan pequeño y tan poquito que estamos utilizando cuando estamos en un estado basal. No lo podemos cerrar por completo, pues debido a que necesitamos tener cierto tono, ya que si no, pues estaríamos todos flácidos. Además que si se corta por completo, pues se genera una isquemia y es lo que no queremos. Ahora, ¿qué pasa cuando nos levantamos y empezamos a caminar y empezamos a hacer un poco de ejercicio o empezamos a estresar un poco más a nuestro sistema muscular? Bueno, pues pasamos a un modo turbo, por así decirlo, en el cual hay una reacción que se llama simpatólisis funcional. Esa vamos a ver una imagen un poco más ilustrativa más adelante. Pero pues se lleva a cabo esta simpatólisis y se lleva a cabo reclutamiento capilar. En este reclutamiento capilar, pues básicamente se van a abrir los esfínteres precapilares de los cuales ya habíamos hablado, ocasionando que el área de superficie, o que es básicamente pues todo el área que podemos cubrir con nuestra sangre, sea mucho mayor, y pues que se aproveche al máximo el oxígeno que se va entregando con la sangre. La que sigue, Estrellita, por favor. Yo creo que la que sigue. Sí. Vamos a ilustrar las dos diapositivas que nos saltamos con esta imagen, que es lo que ya les comentaba, la simpatólisis funcional. Esta parte es muy importante
ya que es una pelea, por así decirlo, entre diferentes sistemas para mantener la sangre continuamente llegando al músculo durante el proceso de ejercicio. Este, cuando estamos haciendo ejercicio, el sistema simpático busca subir la presión arterial, ya que, como mencionamos, al contraerse los músculos, el retorno venoso se promueve y se promueve de manera casi inmediata. Por lo tanto, va a ocasionar momentáneamente una diferencia de presión entre la presión arterial y la presión venosa. Este, por lo tanto, pues se busca subir la presión arterial mediante el sistema simpático. Sin embargo, pues el músculo, como se está moviendo, necesita 100 veces más sangre. Entonces, si se busca subir la presión por medio del sistema simpático, involucra cerrar los vasos sanguíneos. Sin embargo, el músculo no puede permitirse eso debido a que se quedaría sin sangre. Entonces, ¿cómo le hace el músculo para mantener sus arteriolas abiertas y que le siga llegando sangre? Pues utiliza su propio desecho del metabolismo, como la adenosina, como el potasio y como el ácido láctico. La más representativa es el potasio, ya que si recordamos un poco de la fisiología del potencial de acción, se va a liberar potasio cuando pues el potencial de acción pasa, cuando se intenta volver a llegar al potencial de reposo. Se libera potasio como uno de los resultados de todo este proceso y este potasio sale de las células musculares con cada contracción. Este potasio permite o tiene la capacidad de bloquear al sistema simpático, a la norepinefrina del sistema simpático, del cual el cual quiere mantener la vasoconstricción para subir la presión arterial. Este potasio permite esto mediante canales rectificadores de entrada específicos dentro del músculo liso de la arteriola. Por lo tanto, o más bien, esto ocasiona que la célula muscular lisa de la arteriola se vuelva muy negativa y que no responda a los estímulos de, en este caso, la norepinefrina. Por lo tanto, se va a mantener como relajada obligatoriamente, se va a mantener como paralizada en un estado de relajación, permitiendo que la sangre siga llegando mientras el músculo se siga contrayendo. Cuando este ejercicio se mantiene de manera sostenida, además del potasio, entra pues la adenosina que ya habíamos comentado, que es un producto de degradación del ATP que se está utilizando para mover el músculo. Este ATP activa receptores específicos que aumentan a su vez el AMP cíclico. El AMP cíclico funciona como un relajante vascular. Entonces, permite este estado de relajación o dilatación junto con el potasio. Y el último que mencionamos es el óxido nítrico. El óxido nítrico se genera pues mediante un proceso un poco más complicado, ya que pues si vamos a explicarlo un poco más con calma. Si recordamos los capilares que siguen a las fibras musculares, se tienen que estar deformando constantemente. Esto pues también ocasiona que el lumen de estos capilares se vuelva todavía mucho más estrecho y complica mucho el paso de eritrocitos por estos capilares. Para que estos eritrocitos pasen por los capilares que se están moviendo en conjunto con las fibras musculares, los eritrocitos deciden soltar un poco de su oxígeno para poder pasar, deforman su forma y liberan oxígeno. Además, este proceso también va a liberar ATP al plasma. Este oxígeno junto con este ATP va a generar, por medio de una ruta metabólica,
óxido nítrico por medio del endotelio. Entonces, este óxido nítrico, ¿qué es lo que va a hacer? Este óxido nítrico, pues básicamente lo que va a hacer es promover la vasodilatación, como que activando una señal de que se está perdiendo oxígeno y que se necesita más oxígeno, potenciando todavía mucho más la vasodilatación y culminando con todo este proceso de simpatólisis funcional. Y la que sigue, Estrellita. Y pues realmente eso sería todo también de circulación muscular. Tiene pues igual muchas más rutas que se pueden seguir, pero en general es eso. Se controla por medio del sistema nervioso, se controla también por medio de metabolitos resultantes del proceso de movimiento y es prácticamente una lucha constante en contra del sistema nervioso y en contra de pues sí, del movimiento muscular como tal. Por eso es que en ciertos problemas como shocks hipovolémicos, es cada, cada sistema circulatorio va a tener ciertos puntos que hay que cuidar, porque pues como vemos, ni el sistema renal ni el muscular es el mismo y son completamente diferentes. Aquí no se angustien, ¿eh? No les voy a preguntar todo lo que su compañero nos explicó, porque si no, se van a hacer un montón de bolas. O sea, la circulación renal es extensísima, la circulación del músculo igual. Entonces aquí solo vamos a preguntar para cuestiones de examen generalidades, ¿no? De las cosas que estuvieron explicando sus compañeros. Creo que el otro día, no me acuerdo si fue ustedes o el otro grupo que me preguntaron qué era lo que se les iba a preguntar más o menos, pues lo más general de esto, ¿no? Por ejemplo, no sé, en simpatólisis funcional, pues a lo mejor cuál es la definición de esto, ¿no? A lo mejor cuáles son algunos de los, ¿cómo se llama? Algunos de los metabolitos que pueden llegar a actuar a este nivel. A lo mejor en circulación renal yo les llega a preguntar pues qué hace la mácula densa, ¿no? A lo mejor uno de sus compañeros explicó qué es lo que hace la mácula densa, cuál es su funcionalidad, ¿no? Cuál es la bomba en la que actúa. O sea, van a ser generalidades, porque si ahorita nos ponemos a explicar así como cosa por cosa y preguntárselos yo en el examen, pues no me van a terminar de estudiar y entonces sí les va a ir bien mal. Entonces, para que no se vayan a angustiar, no les voy a preguntar absolutamente todo, sino generalidades. Obviamente, el chiste es que más que se lo aprendan, pues que ustedes lo entiendan, ¿no? Entonces, para que no se vayan a angustiar. Porque hasta yo me quedé pensando, vaya, si yo les quisiera preguntar de circulación del músculo, no, hombre, pues no, hasta yo siento que yo sola me atoraba si no lo vuelvo a leer, ¿no? Entonces, para que no se vayan a preocupar, vamos a preguntar solo generalidades, ¿sale? Y de circulación placentaria, pues ya está más cortito, ya quien, no sé quién lo vaya a exponer si ya quiere iniciar. Sí, doctora, muchas gracias.